Vamos a leer desde el versículo 27 hasta el final. Dice así la palabra del Señor. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Para las personas que nos visitan en esta mañana, desde hace ya varios meses hemos estado estudiando consecutivamente el Evangelio de Marcos, y hoy llegamos a esta sección que ocupa un lugar estratégico en la estructura de todo el libro. Hemos dicho varias veces a lo largo de esta serie que los evangelios son biografías teológicas. Eso quiere decir que los evangelistas no se limitaron simplemente a narrar cronológicamente la vida del Señor, sino que ellos tomaron aquellas escenas, aquellos discursos, aquellos milagros en los que estaban interesados para mostrar algo acerca de la persona de Jesús. En otras palabras, los evangelios tienen una estructura. Y en el caso particular del Evangelio de Marcos, este puede ser dividido en 2 grandes bloques. A partir del capítulo 1 y hasta el versículo 26 del capítulo 8, Marcos plantea la pregunta de si Jesús es en verdad el Hijo de Dios, si Él es el Mesías por tanto tiempo esperado por la nación de Israel. A partir del capítulo 11 y hasta el final del Evangelio, Marcos enfoca más bien la forma como Jesús vino a ser ese rey mesiánico, narrando con todo detalle la semana de la pasión, que por cierto hemos estado conmemorando en estos días, y ha sido providencial que tocara este pasaje en el día de hoy. Ahora, justo en medio de estos 2 bloques, justo en medio de estas 2 secciones del Evangelio, encontramos este extenso relato que va desde Marcos 8:27 hasta el final del capítulo 10, que sirve de transición a estas 2 partes, y en la cual el Señor responde las 2 preguntas planteadas en el Evangelio: ¿quién es Jesús y qué fue lo que Él vino a hacer? De manera, mis hermanos, que esta sección que vamos a comenzar a estudiar en la mañana de hoy funciona como una especie de bisagra sobre la cual gira toda la historia. O si quieren otra ilustración, esta sección funciona como una especie de punto de observación en lo alto de una montaña, y desde el cual podemos visualizar el Evangelio como un todo. Marcos nos dice en el versículo 27 que Jesús y los discípulos se encontraban en ese momento en las aldeas de Cesarea de Filipo. Eso es bien al norte de Palestina, una región poblada mayormente por gentiles y con una larga historia de idolatría. Y es allí precisamente donde el Señor aborda el tema de su identidad. Y si han estado atentos a las prédicas de Marcos, yo espero que sí,
Tienen que recordar cuántas veces a lo largo del evangelio el Señor trataba de ocultar su identidad. Cómo el Señor reprendía a los demonios para que no revelaran quién era Él. Cómo el Señor mandaba expresamente a las personas que Él sanaba que no dijeran nada a nadie. Sin embargo, ahora ha llegado el momento para confrontar a los discípulos con este asunto. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y como espero demostrar en un momento, esta es la pregunta más crucial que alguna vez haya tenido que responder cualquier ser humano. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esta pregunta traza una línea divisoria entre los hombres. De hecho, la única línea divisoria que realmente importa, porque trasciende los límites del tiempo. Mi amigo, lo que tú pienses acerca de Jesús impactará profundamente tu vida aquí y ahora y determinará, será el factor decisivo para determinar tu destino eterno. De manera que esta es una pregunta que nadie puede evadir, porque el silencio y la indiferencia son en sí mismos una respuesta. Tampoco es el tipo de pregunta que podemos responder a medias. Yo recuerdo cuando tenía 17 años, uno de mis mejores amigos había hecho recientemente profesión de fe. Y caminando una noche por el barrio, mi amigo me preguntó directamente: ¿cuál es tu opinión acerca de Cristo? Y yo recuerdo respondiéndole con ese aire, ¿verdad?, de intelectualismo: es un gran hombre. Yo creo que definitivamente era un individuo avanzado para su época, pero de ninguna manera podía aceptar que Jesús fuera el Dios encarnado. Y mucho menos aceptar que yo debía rendirle a Él toda mi vida. Pero mis hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, eso es completamente absurdo. No se puede tener una buena opinión de Jesús sin rendirse completamente a Él y aceptarlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no es posible. Y ese era el problema de mucha de la gente que seguía al Señor en aquellos días. Ellos tenían una buena opinión acerca de Jesús, pero estaban completamente equivocados acerca de su identidad. Noten la respuesta de los apóstoles a la pregunta de Jesús en el versículo 28. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y les respondieron unos: Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Ellos tenían en alta estima a Jesús. Miren con quién lo comparan. Pero su estima no era lo suficientemente alta. Confundir a un individuo con Juan el Bautista o con Elías o con alguno de los profetas del Antiguo Testamento es una tremenda honra, excepto para Jesús. Excepto para Jesús. De hecho, es interesante notar que dos de los nombres que se mencionan aquí son reconocidos en las Escrituras como precursores del Mesías: Elías y Juan el Bautista. De manera que confundir a Jesús con cualquiera de ellos era una negación implícita de su identidad mesiánica. Ellos están diciendo: él no es el Mesías, tal vez es el precursor. Ahora, esa pregunta tan amplia, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, no era más que un preámbulo para la pregunta que encontramos en el versículo 29. Él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Eso es lo que piensan las personas allá afuera. Pero ¿ustedes qué? ¿Qué piensan acerca de mí? Esta pregunta dio lugar a la más grande declaración que alguno de los apóstoles haya hecho acerca de Jesús hasta ese momento de la historia. Hablando en representación de los 12, muy probablemente Pedro le responde: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y mis hermanos, es increíble todo lo que está contenido en esa declaración. Es como si toda la historia de la redención que se revela en la Biblia se encontrara resumida en esas 4 palabras: tú eres el Cristo. En el Evangelio de Mateo nosotros encontramos una versión más completa de la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Increíble, ¿verdad? El impulsivo Pedro.
El hombre que muchas veces aparece en los evangelios haciendo lo que no debía hacer, diciendo lo que no debía decir, en este momento dio en el clavo. Tú eres el Cristo. De hecho, en el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo, nosotros vemos cómo el Señor alaba al Padre, no a Pedro, y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que tú acabas de declarar, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. No hacía mucho tiempo que Pedro era un hombre común y corriente que trabajaba como pescador en el mar de Galilea. Día tras día Pedro estaba tirando redes, remendando redes, limpiando pescados, vendiéndolos en el mercado, hasta que el Señor se encontró con él y cambió por completo el curso de su existencia. Increíble, hermanos, lo que Pedro está diciendo aquí es tan contundente, es tan trascendental, que Cristo promete edificar a su iglesia sobre el fundamento de esa declaración. ¿Y saben cómo Pedro llegó a esa conclusión? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Si Dios el Padre no te hubiera abierto el entendimiento, no hubiera abierto tus ojos, habría sido completamente imposible que Pedro hiciera esa deducción acerca de Jesús por sí mismo. Y hermanos, esto es muy importante, porque fácilmente cualquiera de los creyentes que están en esta iglesia en el día de hoy, cualquiera de nosotros puede olvidar la condición de tinieblas en la que nos encontrábamos antes de conocer la gracia de Dios en Cristo. Ninguno de nosotros tiene nada de qué gloriarse si ahora puede ver claramente lo que otros no pueden ver, porque es la gracia de Dios lo que hace la diferencia. El himno que cantamos hace un momento, profundo es el amor de Dios. Esa estrofa muchas veces me ha traspasado el alma cuando dice: vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas. ¿Sabes lo que eso significa en una forma menos poética? Que de tú haber estado allí al pie de la cruz, habrías gritado con la multitud: crucifícale, danos a Barrabás. Vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas. Mis hermanos, cuando nosotros éramos incrédulos, lo éramos por derecho propio, pero ahora somos creyentes por la misericordia de Dios. Somos creyentes porque Él quiso revelar en nuestros corazones que Jesús es el Cristo. Y esta palabra es el equivalente en griego de la palabra hebrea Mesías, que significa literalmente el ungido. Cristo, Mesías, ungido. Durante el periodo del Antiguo Testamento, tanto los reyes, los profetas como los sacerdotes eran colocados en sus respectivos oficios, ungiéndolos con aceite. De manera, mis hermanos, que lo que Pedro está diciendo aquí acerca de Jesús es que Él es ese personaje anunciado en el Antiguo Testamento, que sería el ungido de Dios por excelencia, aquel que habría de fungir al mismo tiempo como rey, como profeta y como sacerdote. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador del mundo, tú eres aquella simiente de la mujer que fue prometida a nuestros primeros padres en el huerto del Edén y que habrá de aplastar la cabeza del maligno. Ese eres tú. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Y no eres un ser humano común y corriente, eres el mismo Hijo de Dios. Y es obvio, hermanos, que Pedro no podía entender en ese momento todas las implicaciones teológicas de lo que él acaba de decir. Pero él está reconociendo en esta confesión que Jesús es humano y divino a la vez. 100% Dios, 100% hombre. Dos naturalezas en una sola persona, con todos los atributos que hacen que Dios sea Dios y con todos los atributos que hacen que tú y yo seamos humanos, excepto que él nunca pecó. Dios y hombre. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿eso es lo que tú crees acerca de Jesús? No te estoy preguntando qué piensan tus padres acerca de Jesús. No te estoy preguntando qué piensan tus hermanos o hermanas acerca de Jesús. No te estoy preguntando qué piensa tu esposo o tu esposa acerca de Jesús. Mi amigo, lo único que importa aquí es lo que tú piensas acerca de Él. Eso es lo que marcará la diferencia por los siglos de los siglos.
Ahora, esta confesión de Pedro, así de impresionante y de extraordinaria como es, estaba incompleta. Pedro ya sabía quién era Jesús, pero ni él ni el resto de los apóstoles entendían todavía lo que él había venido a hacer. Es por eso que el Señor les advierte tajantemente que no revelaran a nadie su identidad. Versículo 30, y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Todavía no era el momento, porque Jesús debía llegar a la cruz para que ellos pudieran tener un mensaje que predicar. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la identidad de Jesús. Veamos ahora en segundo lugar la naturaleza de su obra. Versículo 31, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Nosotros leemos eso hoy tan tranquilos aquí, sentados con aire acondicionado. Yo creo que cuando los apóstoles oyeron eso, casi les da un infarto. Mis hermanos, esto tiene que haber sido increíblemente chocante para los apóstoles. Increíblemente chocante. Por un lado, Jesús está identificándose a sí mismo aquí como el Hijo del Hombre. Y esta es una figura mesiánica que aparece en el capítulo 7 del libro de Daniel. Una figura, un personaje que es humano y divino a la vez, que habría de venir en la gloria del Padre para establecer en la tierra un reino eterno. Ese Hijo del Hombre viene al mundo a enderezar lo que el pecado torció. Ese Hijo del Hombre viene a acabar con todas las consecuencias terribles que el pecado ha provocado en la raza humana. Pero ahora Cristo dice al mismo tiempo que ese Hijo del Hombre tiene que morir. ¿Ustedes notaron esa pequeña palabra en el versículo 31? Él no dice simplemente que él había venido a morir. No. Jesús no dice simplemente que él sería derrotado por sus enemigos y llevados a la muerte. Lo que él dice en el versículo 31 es que su muerte era una necesidad. El Hijo del Hombre debe padecer. El Hijo del Hombre debe morir. Para poder llegar a hacer lo que yo vine a hacer, es necesario que muera. Mis hermanos, Jesús vino a ganar perdiendo. Jesús vino a ganar perdiendo. Su muerte en la cruz era una necesidad, porque la justicia perfecta de Dios debía ser satisfecha plenamente para que nosotros pudiéramos ser aceptados en su presencia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros somos pecadores, todos somos transgresores de la ley moral de Dios y tenemos que pagar por eso. Pero el Hijo del Hombre decidió voluntariamente asumir nuestro lugar. Recuerden, mis hermanos, que ese es el gran tema del Evangelio de Marcos. El rey que se hace siervo para dar su vida en rescate por muchos. Jesús decidió renunciar a su gloria. Jesús decidió hacerse débil para que pecadores culpables pudieran ser absueltos en el tribunal de Dios. Esa es la esencia del Evangelio. El inocente tenía que morir en una cruz. El inocente tenía que recibir sobre sí mismo toda la ira justa de Dios que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Increíblemente, Dios nos salvó de Dios. Dios nos salvó de Dios. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Pero gloria al Señor, mis amados hermanos, que esa no es toda la historia. Esa no es toda la historia. Así como era necesario que el Hijo del Hombre padeciera muchas cosas y fuera condenado a morir por los líderes religiosos de Israel, así también era necesario que resucitara al tercer día. No solo para confirmar que Él era quien decía ser, sino también para declarar que el Padre había aceptado su sacrificio. Queridos hermanos, el Señor resucitó. El Señor resucitó y eso lo cambia todo. Me encantó algo que publicó Paul Tripp en el día de ayer. Él decía:
el sermón predicado por la tumba vacía en las afueras de Jerusalén se titula "Nada tiene el poder de detener a este Salvador". Ese es el título del sermón, de la tumba vacía. La muerte no podía retenerlo porque él era el perfecto Hijo de Dios. Así que Pedro tenía razón acerca de la identidad de Jesús, pero todavía le faltaban piezas para completar el cuadro. De ahí lo que sigue diciendo Marcos en el versículo 32. Y le decía estas palabras claramente. Es decir, Jesús no estaba hablando aquí en parábolas. El Señor estaba diciendo claramente: yo tengo que padecer, yo tengo que morir, yo voy a resucitar. Pero entonces, ahora viene Pedro. Los prejuicios teológicos que tenían los apóstoles no les permitían asumir y asimilar esta palabra. Versículo 32. Y les decía estas palabras claramente, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. No olviden que Marcos era el asistente de Pedro. Así que Marcos conocía todas esas historias porque Pedro se las contó. Y yo imagino la vergüenza de Pedro recordando esto. Imagínense la escena. Sí, Pedro, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador y tengo que morir. Y Pedro le pone la mano en el hombro y le dice a Jesús: tú puedes venir conmigo un momento. Yo tengo algo que decirte que tú necesitas oír. Y comienza a reprender al Señor. Y miren, mis hermanos, la palabra que Marcos usa en el texto es bien fuerte. O sea, no fue que Pedro le dijo: no te pongas relajo con eso. No, hermanos, esta palabra aparece otras veces en el Evangelio de Marcos, donde Cristo reprende a los demonios para que no revelaran su identidad. Es la misma palabra. Así que es muy posible que haya habido cierta hostilidad en el corazón de Pedro mientras trata de convencer a Jesús de que él no debía de ninguna manera seguir adelante con ese plan. Pedro sabía que el sufrimiento de Jesús iba a implicar sufrimiento para ellos, muy probablemente. Y eso no estaba en los planes de Pedro. En ese momento en particular, Pedro no estaba dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo. Así que no había otra alternativa que hacerlo cambiar de parecer. Y yo te pregunto, mi hermano, en esta mañana, ¿tú te ves en ese cuadro? ¿Tú te ves a ti mismo en ese cuadro? Decimos que Jesús es el Rey, decimos que Jesús es el Señor, pero cuando sus planes no encajan con los nuestros, comenzamos a reprenderlo. ¿Tú sabías que a veces tú has reprendido a Jesús? ¿Sabes cómo lo haces? Con la actitud del corazón. Mis hermanos, el descontento del corazón no es otra cosa que una reprensión silente. Es una reprensión a Jesús. No estás haciendo las cosas bien, Señor. Y yo tengo que hacértelo saber de alguna manera. No estoy contento con tus decisiones, no estoy contento con tus planes. Yo sé que tú creaste el universo con sabiduría, pero honestamente, Señor, yo no sé qué es lo que tú estás haciendo con mi vida. Así que el mismo que hace unos minutos había confesado que Jesús era el Cristo, ahora se estaba haciendo eco de las palabras de Satanás en el monte de la tentación. Noten el versículo 33. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. La idea que Pedro estaba tratando de poner en la mente de Jesús en ese momento era muy similar a la oferta que el diablo le hizo a Cristo en el monte de la tentación. Yo te ofrezco un reino sin cruz. Te ofrezco una corona de gloria sin sufrimiento. Yo tengo un plan para ti que es mucho mejor que el de tu Padre que está en los cielos. Increíble. Esa reprensión de Jesús tiene la intención de hacerle ver a Pedro que solo existen dos maneras de hacer las cosas: o de acuerdo a la mente de Dios o de acuerdo a la mente del hombre. Solo hay dos maneras.
Y las dos son completamente contrarias, las dos son completamente antagónicas, mis hermanos. Esta sugerencia de Pedro no era compasiva en lo absoluto, era diabólica. Era diabólica. Miren, mis hermanos, yo debo decir esto con toda la fortaleza de la que sea capaz. La predicación que ofrece una corona sin cruz es un mensaje que nace de las mismas fauces del infierno. Ese es el problema del evangelio de la prosperidad. Eso es diabólico. Mis hermanos, eso es diabólico. Decirle a una persona que puede vivir su mejor vida ahora no es más que otra versión de este mensaje infernal. No hay esperanza para el hombre aparte de la cruz. No hay esperanza. Y los que siguen a Cristo deben saber que no hay forma de evitar ese camino. Cristo llegó a la gloria pasando por la cruz. Si tú estás siguiendo a Cristo, no hay atajos para ti. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Ya hemos visto la identidad de Jesús, hemos visto la naturaleza de su obra. Veamos ahora finalmente la esencia de su llamado. La esencia de su llamado. Ese día había un montón de personas interesadas en Jesús por una razón u otra, pero me llama la atención que el llamado fue el mismo para todos. Versículo 34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mi amigo, no hay un estándar para los cristianos comprometidos y otro estándar para los cristianos a medias. No. Con Cristo es todo o nada. Si alguno quiere venir en pos de mí, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí los requisitos para seguir a Jesús. Niégate a ti mismo. Uy, ese es el mensaje que la gente no quiere oír en el día de hoy. Esa palabra significa romper todo vínculo de asociación, abandonar a una persona. Es la misma palabra que se usa en el evangelio de Mateo cuando dice que Jesús predice la negación de Pedro. En verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, tú vas a negar que eres uno de los míos. Pedro, esta misma noche tú vas a negar toda asociación conmigo. Y lo que Jesús está diciendo es que eso es exactamente lo que tenemos que hacer con nuestro yo. Negarlo, abandonarlo, desasociarnos de él si queremos seguir a Jesús. ¿Y eso qué significa? Niégate a ti mismo. Bueno, por un lado esto significa que debes dejar de confiar en ti mismo para salvarte, que debes admitir que tú no eres la gran persona que has querido que todo el mundo crea a través de toda tu vida. Tú no eres una gran persona. Tú estás en bancarrota espiritual. Tú tienes que acogerte enteramente a la misericordia de Dios en Cristo. Tú tienes que negarte a ti mismo. No tienes nada que presentar delante de Dios que valga la pena excepto tus pecados. Pero eso implica también dejar a un lado tus valores, dejar a un lado tus intereses personales, tus deseos, tus anhelos, para abrazar los valores, los intereses y los deseos de Cristo. De hecho, eso es lo que significa arrepentirse y creer. Si tú quieres seguir viviendo tu propia vida, es porque no te has arrepentido. Es porque sigues confiando en ti mismo en vez de confiar en Jesús. Tú tienes que negarte a ti mismo y tienes que tomar la cruz. Y todo el mundo que estaba allí ese día entendió perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. La cruz no era un adorno que se colocaba en una cadena alrededor del cuello. No, la cruz era un instrumento de ejecución pública. El más vergonzoso, el más doloroso que alguna vez haya sido empleado. Era tan terrible la crucifixión que la ley romana no permitía aplicarle ese castigo a un ciudadano romano. Era terrible morir en una cruz.
Así que lo que Jesús está diciendo a las personas es: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su silla eléctrica y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su guillotina y sígame. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ese es el verdadero discipulado del que estaremos hablando esta semana. Significa morir al yo, significa morir a tus propios intereses, significa morir a tu autoestima, significa morir al amor supremo que te tienes a ti mismo, para hacer de Jesús tu amor supremo, para hacer de Jesús el objeto de tu más grande estima, para que la voluntad de Cristo y el interés de Cristo estén por encima de los tuyos. Eso es lo que significa. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Sígueme. El llamado no es a seguir una iglesia, el llamado no es a seguir un ministerio, el llamado no es a seguir una denominación, el llamado no es a seguir un conjunto de doctrinas. El llamado de Cristo es a seguirlo a Él. A Él. Es atesorarlo a Él, es estar apegado a Él, a ir por donde quiera que Él va y hacer exactamente lo que Él hace. Ven y sígueme. Jesús no va a ir detrás de ti. Eres tú el que tienes que ir detrás de Jesús. Algunos le llaman a esto cristianismo radical. Bueno, déjeme decirle que yo prefiero llamarle mero cristianismo, porque eso es lo que implica ser cristiano. El que no se ha negado a sí mismo, el que no ha tomado su cruz, el que no está siguiendo a Cristo, sino que sigue dominado por sus propias inclinaciones y deseos, no es un cristiano. No importa cuántos años tenga siendo miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. No es cristiano, es una persona que va camino al infierno creyendo que va camino al cielo. Esto es serio, hermanos. Esto es serio. Mis hermanos, no hay manera de rebajar las demandas de este texto sin torcer el texto. Llegar a ser cristiano no es levantar tu mano en un servicio evangelístico. Llegar a ser cristiano no es pasar al frente y hacer la oración del pecador. No, llegar a ser cristiano es colocarte voluntariamente entre el cuerpo de Cristo y el madero. Voluntariamente. Para que tu yo sea ejecutado ahí. Eso es ser cristiano. ¿Y saben qué? Algunos pueden pensar que este es un llamado difícil, que es un llamado desagradable, pero es en realidad un llamado de gracia. Este es un llamado de gracia. ¿Saben por qué? Porque se trata de una liberación. Es una liberación. El Señor nos está librando de nosotros mismos. Él está librando nuestro yo de la esclavitud del yo, para que por primera vez en la vida podamos vivir en libertad. Es un llamado de gracia. Por supuesto, además está decir que eso no significa que a partir de ese momento nosotros vamos a vivir una vida perfecta haciendo siempre la voluntad de Dios. Eso no puede ser posible de este lado de la eternidad, porque el pecado todavía mora en nosotros, y ese pecado tratará por todos los medios posibles de llevarnos otra vez a nuestra antigua vida. Es por eso que en el pasaje paralelo en Lucas capítulo 9 versículo 23, el llamado de Cristo es a tomar la cruz cada día. No es un evento, es tomar la cruz cada día. ¿Saben por qué? Porque constantemente nos veremos a nosotros mismos desenterrando el cadáver de nuestro viejo yo. Es una lucha, mis hermanos. Es una lucha. Pero lo que distingue al cristiano es que está luchando. Y en medio de la lucha él se recuerda a sí mismo continuamente que él ha sido crucificado juntamente con Cristo, como dice Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La única razón por la que mucha gente ve este llamado como algo terrible es porque no tiene ni idea de lo que implica tener un Salvador como Jesús.
y mucho menos de lo que implica la otra alternativa. Escuchen lo que sigue diciendo el Señor en los versículos 35 al 38. Y cada uno de estos versículos en el original comienza exactamente de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos negarnos a nosotros mismos? ¿Por qué debemos tomar nuestra cruz? ¿Por qué debemos seguir a Cristo? Bueno, en primer lugar, versículo 35, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. He ahí la primera razón. Esto es muy simple. Si atesoras tu vida por encima de todo lo demás, vas a perder tu vida. La vas a perder aquí y ahora, y al final la vas a perder eternamente. Seguirás viviendo esclavizado a tu orgullo, seguirás viviendo esclavizado a tu egoísmo, viviendo sin rumbo, viviendo sin propósito, y cuando te toque partir hacia la eternidad, tendrás que presentarte ante el tribunal de Dios en toda tu culpabilidad y en condenación. Vas a perder tu vida. Vas a perder tu vida. Pero si pierdes tu vida aquí y ahora por causa de Cristo y del evangelio, salvarás tu vida. Y me encanta la precisión de este pasaje. ¿Leyeron eso? Por causa de mí y del evangelio. Jesús está de moda hoy. Hay un montón de personas que dicen seguir a Cristo. Las iglesias están llenas de personas que dicen creer en Cristo. Pero hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, decir que creemos en Cristo no es suficiente. El asunto es aceptarlo a Él en los términos del evangelio. En los términos del evangelio. Soy pecador, merezco el infierno, merezco la condenación, no tengo nada que traer delante de Dios. Pero yo sé que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Si lo haces, salvarás tu vida. Mira, mi amigo, déjame decirte algo. El llamado de Cristo no es a tener una vida monótona y gris. El llamado de Jesús es a que dejes de desperdiciar tu vida viviendo para lo que nunca podrá brindarte verdadera satisfacción, y por primera vez comiences a vivir realmente. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Jesús. Segunda razón, versículo 36, pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Respuesta: de nada. De nada. Si aún llegara a suceder que una persona lograra ganar el mundo entero y pudiera disfrutar todo lo que ha ganado por un tiempo limitado para luego perderse en el infierno por toda la eternidad, esa persona habrá hecho el negocio más estúpido de su vida. Esa es la transacción más absurda que un ser humano puede hacer. Perder el alma por ganar el mundo. Tercera razón, pues quedará, versículo 37, quedará un hombre a cambio de su alma. Si desprecias la obra redentora de Cristo para salvar a pecadores como tú y como yo, mi amigo, ¿qué esperanza te queda de salvación? ¿Qué esperanza te queda? Dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos capítulo 4 versículo 2, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay un salvador fuera de Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y finalmente versículo 38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
el Hijo del Hombre. De nuevo la figura mesiánica del capítulo 7 de Daniel, pero ahora Jesús la presenta desde otro ángulo. Él está diciendo aquí: ese mismo Hijo del Hombre que fue rechazado, ese mismo Hijo del Hombre que fue condenado a morir en una cruz romana, ese Hijo del Hombre regresará del cielo en la gloria de su Padre. Y en aquel día no habrá mayor bendición, no habrá mayor gozo que estar en el grupo de aquellos que no se avergonzaron de Él. Comentando acerca de este texto, dice Piper: ¿qué es lo contrario a sentir vergüenza de alguien? Estar orgulloso de él, admirarlo, no sentirse avergonzado de que los vean juntos, amar, identificarse con él. Yo soy amigo de fulano de tal. Yo no me avergüenzo de Jesús. ¡Qué gloria! El Rey del cielo es mi amigo, el Rey del cielo es mi Salvador. Y cuando llegue y se siente en el trono de su Padre, dirá: hijos míos, vengan, yo tengo preparado tronos para ustedes también. Y yo te pregunto, mi amigo, ¿es eso lo que tú sientes por Jesús? ¿Admiración? ¿Deseo de identificarte con Él? ¿O es vergüenza? Porque si es así, estás menospreciando su persona, estás menospreciando la obra que Él llevó a cabo para salvar a pecadores. Y mi amigo, lo único que te espera es que Él se avergüence de ti cuando venga a reinar en la gloria de su Padre. Pero eso no tiene que ser así. Mi amigo, eso no tiene que ser aquí así. Cristo satisfizo plenamente la justicia de Dios. Él murió en una cruz siendo inocente para que pecadores culpables pudiéramos ser declarados justos en el tribunal de Dios. Y su oferta sigue en pie: abandona tu vida para que puedas salvarla. Abandona tu vida para que puedas salvarla. Ay, pastor, eso es muy difícil. Abandonar mi vida, negar mi yo, tomar mi cruz. ¿De verdad te parece difícil? Bueno, déjame decirte que es mucho más difícil de lo que crees. De hecho, no solo es difícil, es completamente imposible. Es imposible. Precisamente por eso es que tú necesitas a un Salvador que te salve de ti mismo. Tú necesitas a un Salvador porque tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú necesitas que la gracia de Dios te transforme desde dentro y te convierta en una nueva criatura, te convierta en un nuevo hombre. Y eso solo puede hacerlo Jesús, si vienes a Él confiando en Él. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Y ya con esto estoy terminando. Esta sección intermedia del Evangelio de Marcos es increíblemente esperanzadora. Es esperanzadora porque en estos capítulos de transición, Marcos 8:27 hasta el final del capítulo 10, el Señor revela a sus discípulos en 3 ocasiones que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. ¿Y saben cómo reaccionaron los apóstoles las 3 veces? De mala manera. Búsquenlo. Marcos capítulo 9 versículo 31 al 34. Marcos capítulo 10 versículo 33 al 35. La misma declaración del capítulo 8. Voy a morir, voy a ser rechazado, voy a resucitar. La primera vez ya vimos lo que hizo Pedro. La segunda vez comenzaron a discutir en el camino quién de ellos iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Y la tercera vez Jacobo y Juan se acercaron al Señor para pedirle que cuando Él venga en su reino, uno de ellos se sienta a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Saben lo que eso significa, mis amados hermanos? Que estos hombres no acababan de entender lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿saben por qué es esperanzador? Porque el Señor no los desechó. El Señor no los desechó. Él continuó discipulándolos. Él continuó capacitándolos para que ellos llegaran a ser los primeros líderes de su iglesia. Y al final casi todos ellos dieron su vida como mártires de Jesús. Así que no te canses, mi hermano. No te canses. No te canses de continuar negándote a ti mismo. No te canses de tomar tu cruz. No te canses de seguir a Cristo, porque Él no se cansa de seguir moldeándote. Si tú eres un verdadero creyente, Él compró para ti salvación. Él compró para ti santificación. Él compró para ti perseverancia en la cruz del Calvario. Él murió en debilidad
pero resucitó con poder. Un poder que estará a nuestra disposición cada día hasta que lleguemos a su bendita presencia, si nos amparamos en Él por la fe.